Bien, en este video vamos a enseñarles a graficar con la función ist, a generar histogramas, y para eso primeramente vamos a generar una base de datos aleatoria de una distribución normal. Entonces yo voy a llamar a esta distribución H, le vamos a dar un nombre, ¿no? Vector H, y va a ser un conjunto de datos de la distribución normal, un conjunto de datos de la distribución normal, que van a ser el número de 1000 datos. Si hablamos de diámetro, vamos a indicar que esas 1000 observaciones tiene una media de 56 y una desviación estándar de 3.5. Entonces vamos a tener acá en el video, mostramos eso, y si nosotros mostramos van a aparecer los 1000 datos, ¿no? Entonces si yo le aplico la función histograma, ist, de ese vector H, voy a tener ahí la gráfica, ¿no? La gráfica. No nos olvidemos que estamos hablando de la variable diámetro a la altura del pecho. Bien, podemos incluir varias cosas. Podemos incluir, por ejemplo, acá, podemos incluir una opción que se llama bricks, ¿no? Bricks igual, ¿no? Que sería en otras palabras el número de clases. Yo digo, por ejemplo, 7. Bien, entonces voy a tener 7 clases. 7 clases, ¿no? El número de clases lo podemos determinar de diferente manera. De diferente manera también. Podríamos decir también número de clases va a ser igual a la formulita que nosotros tenemos, 1 más 3.3 multiplicado por log, por el logaritmo, ¿de cuánto? De 1000 observaciones. Y entonces vamos a tener que n clases son 11. Entonces vamos a utilizar 11 clases, ¿no? Redondeando tenemos 11. Y entonces vamos a volver acá y vamos a poner 11, que sería el número adecuado para este histograma. Y efectivamente aquí tenemos una buena representación de esa variable, ¿no? Donde tenemos, entonces, ustedes pueden ver por default aparece el nombre del vector que es h en el eje horizontal y frequency aparece en el eje vertical. Aparece también un título por default que es histograma del vector h. Bien, vamos a ir incorporando, por ejemplo, colores, ¿no? Colores, ¿no? Vamos a incorporar colores. Entonces vamos a incorporar, por ejemplo, col igual, por ejemplo, vamos a darle aquí un color, ¿no? Un color vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, podemos darle red, un color que estamos dando, un color rojo, ¿no? Podemos darle un color rojo, ¿no? Entonces vamos a tener col igual red, ¿no? Entonces vamos a tener el color, entonces vamos a tener acá en la ventana de gráficos, entonces tenemos un color rojo. Vamos a poner un verde, un borde, el borde, entonces vamos a colocarle acá border igual, puede ser, a ver, ¿qué color? Azul, blue. Bien, entonces ahora le estoy incorporando el borde es de color azul. Bien, ¿qué más tenemos acá? Vamos a colocar las etiquetas en el eje X y la etiqueta en el eje Y. Las etiquetas, entonces nos vamos acá nuevamente y para eso nos vamos a ir a XLab, que va a ser diámetro en centímetros, y YLab, frecuencia.
y la frecuencia. Bien, si nosotros observamos, vamos a tener ahora ese gráfico, diámetro y frecuencia. Bien, ¿qué más faltaría a este gráfico? Nosotros le vamos a poner un título, ¿no? Entonces vamos a poner un título. Vamos a ponerle entonces un título ahí, que va a ser, por ejemplo, histograma del diámetro. Histograma del diámetro. Y podemos también poner un subtítulo. Subtítulo igual. No, podemos poner un subtítulo ahí. Por ejemplo, podemos llamar estadística MAT 214. Bien, entonces ahí tendríamos ahora nuestro gráfico completamente elaborado. ¿Qué nos faltaría? Podemos colocar density. Density es una función también importante. Entonces vamos a colocar density. Entonces si nosotros colocamos acá density, vamos a ver, para esto lo mejor es que podamos trabajar con un script. Entonces vamos a colocar aquí un nuevo script y vamos a copiar todo esto. Seleccionamos, le damos copiar y luego va a aparecer acá en el editor y nosotros le vamos a pegar. Bien, ahora vamos a hacer nuestro script, empezando desde el vector que hemos creado, el histograma, las clases, número de clases, lo que hemos obtenido ahí. Bien, la tenemos todavía ahí. Ahí también tenemos el histograma. Bien, vamos a ver si está todo bien ahí. Parece que repetimos dos veces. A ver. Histograma. Bien. Entonces tenemos aquí main. ¿No? Entonces aquí tenemos, creo que hemos repetido este de acá. Creo que estamos repitiendo este de acá. Pero vamos a ver. Sí, estamos repitiendo eso. Entonces histograma, vamos a poner todo eso. Este vamos a cambiar. Bien. Entonces, ¿qué podemos colocar acá? Habíamos indicado una cosa importante. Podemos poner density. Density igual 15, por ejemplo. Entonces vamos a ver, seleccionamos todo y hacemos correr y vamos a ver nuestro gráfico. Ahí tenemos, ese es nuestro gráfico, ¿no? ¿Qué más podemos incorporar ahí? Podemos incorporar también la dirección, el ángulo. El ángulo, entonces vamos a irnos nuevamente acá a la ventana, al editor, y vamos a darle acá ahora un ángulo. Ángulo igual a 75, por ejemplo. El ángulo 75 grados. Es en dirección contrario al reloj, ya hemos indicado. A ver, vamos a ver el gráfico. Aquí tenemos, entonces eso es 75 grados. Pero vamos a ver si hay un error. No tenemos ningún error ahí. Bien, serían 75. O sea, vamos desde acá y vamos siendo 75, ¿no? Entonces son 75 grados que tenemos ahí. Bien, y finalmente ahora vamos a ver si podemos incorporar otro, que sería BG igual yellow. Entonces vamos a seleccionar todo y hacemos correr nuevamente. Vamos a ver si hay. Bien, entonces acá es que vamos a ver en la consola. Ya. Entonces no ha habido un efecto porque este background es para ciertos símbolos solamente. Bien, entonces aquí vamos a quedar
En lo siguiente solamente vamos a quedar en acá, en esto de acá. Bien, listo. Aquí tenemos entonces eso, el ángulo. Nuevamente vamos a hacer seleccionar, nuevamente vamos a hacer correr y vamos a ver que tenemos el gráfico y también tenemos en su consola, no tenemos ningún error. Bien, entonces esto sería, hasta acá sería con este gráfico, y una vez que nosotros tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que guardar nuestro script. Bien, lo vamos a poner gráfico R3, que sería de histograma. Bien, lo guardamos. Y ya tenemos, nos podemos salir. Salimos y también podemos ver el gráfico que tenemos ahí, podemos guardarlo. Podemos guardar como PDF y podemos llamarlo, vamos a llamar gráfico R. Aquí tenemos el gráfico 3R. Bien, entonces eso sería lo que tenemos en este video. Bien, entonces en este video lo que vamos a hacer, cómo vamos a utilizar la función plot para generar gráficos. Y para esto inicialmente vamos a generar dos vectores de datos. Un vector que se va a llamar X, un vector de datos que se va a llamar X. Y que ese vector de datos X, ¿no?, va a ser un conjunto de observaciones que tienen distribución normal con una media de 0 y una desviación estándar de 1. Entonces vamos a poner R norm directamente 10 datos. Si nosotros vamos a ver los 10 datos, aquí tenemos los 10 datos aleatoriamente. Algunos negativos, otros positivos. Bien, también vamos a tener otra función Y. También de otros 10 números aleatorios de la distribución normal. Entonces vamos a tener R norm y vamos a tener acá 10. Bien, entonces tenemos ahora Y. Bien, tenemos, como ustedes pueden ver, dos números aleatorios, o son dos vectores de datos, uno X y otro Y. Si bien los dos tienen R norm, que los dos provienen de la distribución normal, con 10 observaciones, pero los datos son diferentes. ¿Por qué? Porque la extracción de estos números es aleatorio por el programa. Bien, ahora si yo hago el gráfico plot XY, bien, voy a obtener este gráfico. Ustedes pueden ver en la gráfica, tiene los valores de 0, tiene menos 1, menos 0,5, 0, 0,5, y en el eje Y tenemos menos 1, menos 0,5, 0, 0,5, 1, 1.5. Y ahí podemos ver los puntitos, los puntos donde están esos valores, ¿no? Entonces tenemos los puntos ahí. Y podemos darle otras opciones más, ¿no? Podemos hacer una serie de otras opciones. Por ejemplo, podemos darle un color, ¿no? A ver, vamos a darle un color, ¿no? Si queremos darle un color, ¿cómo tenemos que hacer? Coma, col, ¿no? Podemos darle un nombre, por ejemplo, blue. Col, blue. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gráfico? Vamos a tener puntitos de color azul. A ver, tenemos puntitos de color azul. Bien, vamos a utilizar otra opción que es el background. Le vamos a dar un background. Aquí nuevamente nos vamos, le vamos a colocar acá, background es BG igual, por ejemplo, yellow, amarillo. A ver, vamos a ver dónde va a estar el efecto de esto. Bien, ahí tenemos. Entonces, ¿dónde va a estar el efecto? No he hecho nada ahí. A ver, es que está por el color. Le vamos a dar otro color de background. Ya, para que nosotros hagamos eso, tenemos que darle un tipo de gráfico. Entonces, por ejemplo, si yo le coloco acá, a ver, vamos a ver primeramente el gráfico. Si yo le coloco acá, por ejemplo, el tipo de punto, entonces hemos dicho que tienen varios números. Entonces, por ejemplo, acá puedo poner
Ese es el carácter de punto. Igual, por ejemplo, si le pongo, por ejemplo, 15, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con 15. Fíjense, entonces con 15, ¿qué sería? Son cuadrados, ¿no es? Si le cambiamos ahora esto y le ponemos el número 20, entonces también va a cambiar, son otros puntitos de color azul, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces el tipo del punto podemos cambiar con esta opción y darle un número. Si yo le doy el número, por ejemplo, 21, ¿qué es lo que me va a generar? O el número 21 o el número 22. Entonces, si yo le doy el número 22, me va a generar este punto acá. Cuadrados, pero solamente con el borde azul. Lo de adentro está de color blanco. Entonces, si yo le voy a dar un color, por ejemplo, a esos que están ahí, entonces voy a generar y le voy a decir background igual amarillo, por ejemplo. Entonces ustedes pueden ver ahora dónde ha hecho. Aquí tenemos azul de borde, pero el que está al medio es amarillo, ¿no? Entonces eso es lo que hace en el gráfico hasta ahí. Entonces tenemos color, el background, ¿no? Y eso, entonces ustedes pueden simplemente hay que saber los números para cada uno de esos gráficos. Bien, también podemos darle al gráfico, como hemos dicho, acá yo puedo poner una leyenda en X, puedo colocar una leyenda en Y, puedo colocar de dónde a dónde van a variar los valores en X o de dónde a dónde van a variar los valores en Y, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a volver acá, plot X y Y, plot X y Y. Pero le vamos a dar la leyenda. Entonces, por ejemplo, XLab, la leyenda en el eje X, ¿no? Le vamos a poner 10 números al azar. 10 números al azar. 10 números al azar. Luego vamos a tener YLab igual, ¿no? Otros 10 números. Bien, a ver, vamos a ver qué es lo que he hecho ahora. Entonces aquí le estamos poniendo 10 números al azar, aquí otros 10 números, ¿no? Entonces hemos puesto XLab y YLab. Ahora fíjense los valores de acá. Yo quiero que vaya desde acá, el X primero, desde 0, ¿hasta dónde sería? No, aquí tenemos 0, entonces ¿cuánto sería? Menos 1.5, ¿no ven? Yo quiero que vaya de menos 1.5 a 1. De menos 1.5 a 1. Bien, entonces eso vamos a poner ahí. Bien, ahora le vamos a dar acá qué valores, desde dónde queremos que vayan los valores, y para eso vamos a poner xlim, que son los límites de los valores en el eje X. Entonces vamos a tener eso, va a ser C igual a ¿cuánto hemos dicho? Vamos a colocar de acá. Hemos dicho que tenemos que ir de menos 1.5 a 1. Menos 1.5, ¿no? A 1. Bien, ese sería entonces el valor de menos 1.1 a 5. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa acá. A ver, vamos a ver si ha cambiado. Menos 1.5, aquí tenemos menos 1.5 a 1. Lo hemos cambiado entonces ahora. Ahí está yendo de menos 1.5 a 1. Y este otro va a ser ¿desde dónde? También desde menos 1.5, pero que vaya hasta 2, el eje Y. El eje Y que vaya de menos 1.5 a 2. Bien, entonces vamos a colocar eso, si es así, menos. Nuevamente volvemos. Bien, le vamos a dar.
acá, entonces va a ser, este va a ser los valores de Yelin. Entonces, Yelim es igual, ¿no? Yelim es igual a C. ¿De qué valores hemos dicho? ¿Se acuerda? A ver, vamos a ver en el gráfico. De menos 1.5 a 2 era. De menos 1.5 a 2. Bien, entonces vamos a ver si está ahí eso. Entonces vamos a ver el gráfico. Bien, así está, ¿no? De menos 1.5 a 2 y el otro de menos 1.5 a 1. Aquí están los 10 datos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahí tenemos las 10 observaciones entonces que estamos graficando. ¿Qué más le podemos incorporar? Hemos dicho el color no hemos colocado, podemos colocar también acá. Acá podríamos también incorporar, hemos dicho Yelim menos 1.5 a 2. Podemos incorporar también, coma, el tipo de carácter. Entonces vamos a colocar el tipo de carácter igual a 22, por ejemplo. El color, le vamos a dar un color, col igual red. El background, BG, le vamos a dar un color, por ejemplo yellow. Bien, ¿qué más podemos darle? Vamos a darle el tipo de marco. El tipo de... vamos a darle, en otras palabras, el tipo de caja que va a dibujar alrededor del gráfico. Entonces vamos a decirle que eso va a ser con BTI. Vamos a explicar eso, qué significa, qué es lo que está haciendo. Igual a L, ¿ya? L. Y vamos a tener la otra opción que vamos a utilizar va a ser un valor que va a especificar la longitud de los marcadores del eje. Bien, entonces TCL igual a 0,4. Bien, eso es la distancia que vamos a explicar ahorita de a qué se refiere. Bien, ese sería el gráfico. Y aquí vamos a tener un título. Main igual, ¿no? Título. Yo le voy a poner título, nada más. Título. Y ya está. Bien, entonces acá nosotros cerramos y vamos a tener, a ver, qué gráfico tenemos. Ese sería el gráfico. A ver. ¿Qué es lo que ha hecho? A ver si vemos. Estas cositas que ustedes pueden ver, las pestañitas que aparecen, justamente hemos definido con esa opción que se llama TCL, ¿no? La longitud de los marcadores, esta longitud, ¿no? Esos son los marcadores, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si nosotros cambiaríamos eso, también va a cambiar en el gráfico, ¿no? Entonces, estos marcadores es lo que hemos cambiado. ¿Está claro, no? Bien, entonces ahora esto lo vamos a guardar, lo tenemos que llevar esto, seleccionar todo y lo tenemos que llevar, copiar a un script, a un editor. Ahí. Entonces, a ver qué es lo que tenemos que hacer. Ya hemos dicho esto, vamos a cambiar. Vamos a hacer que rápidamente corra el programa. Ahí tenemos. Estos son resultados, no interesa. Eso sí interesa. Ahí. Ahí también. Ahí. Ahí. Ahí también. Ahí también. Bien, este también y el lim ahí. Bien, entonces tenemos hasta acá este programita, ¿no? Ahí tenemos el programita. Y entonces le vamos a dar un nombre acá, guardar como. Entonces vamos a guardar.
Gráfico 2, a ver, ¿dónde está el archivito? Aquí está el subdirectorio gráficos, gráficos en R, y entonces vamos a tener este día de gráfico R2. Bien, ya está guardado. Bien, como ya está guardado, entonces no hay ningún problema, lo vamos a cerrar, ¿no? Y aquí también podemos cerrarlo esto, no hay ningún problema, podemos borrarlo, ¿vale? Bien, entonces vamos a tener entonces acá el gráfico, ¿no?, que está ahí, y vamos a llamar nuevamente, tenemos solamente la consola, y vamos a llamar nuevamente al script. El script es ese, entonces vamos a colocar a un lado el script acá y vamos a graficar. Entonces vamos a cambiar, por ejemplo, seleccionar todo, bien, y vamos a tener entonces acá el gráfico, que sería ese, a ver. Entonces ahí tenemos el gráfico, ¿no ve? El gráfico bien definido. Entonces acá en la consola tenemos todo eso, tenemos también acá en el editor, ¿no? En el editor es más importante porque aquí podemos cambiar cualquier cosa y ya lo va a cambiar directamente. Por ejemplo, podríamos cambiar, aquí fíjense, nosotros estamos poniendo la longitud de los marcadores, ¿no ven? La longitud de los marcadores. Entonces aquí tenemos 0,1. 0,1. A ver, vamos a ver qué pasaría si le pongo 0,5. ¿Qué habrá pasado con el gráfico? Con 0,5. A ver, vamos a ver con 0,5. Vamos a ver acá dónde está. Acá está con 1. Bien, aquí está el gráfico. Fíjense, lo que está haciendo es aumentar, ¿no ven? Esta distancia es lo que controla eso. Esto de acá. ¿Se dan cuenta, no? Las pestañitas. Esto de acá es lo que cambia. Entonces vamos a volver nuevamente a 0,4 o 0,5. Entonces, a ver, vamos a volver. Entonces, ¿dónde vamos a volver? Acá. 0,4. Si yo pongo 0,4, entonces nuevamente voy a seleccionar, voy a hacer correr y nuevamente voy a ver el gráfico y ahora ya está mejor. Ahora ya no está tan largo estas pestañitas, ¿no? Ya no está tan largo, entonces ahí. Bien, nuevamente vamos a volver acá. Si yo le pusiera acá N, ¿qué es lo que va a pasar si yo le pongo N ahí? Bien, a ver, vamos a ver dónde está el gráfico. Entonces ahí, estamos teniendo, por ejemplo, aquí tiene otra configuración ese valor, ¿no? Aquí ha cambiado. Bien, entonces acá vamos a ir con el que estaba inicialmente, que es con el L. Entonces vamos a colocar acá, seleccionar todo y vamos a ver el gráfico. Entonces aquí está el gráfico. Bien. Aparte de eso, ¿qué más podrían cambiar en el título? Por ejemplo, en el título podemos cambiar, le hemos puesto un nombre de título, podríamos cambiar el tamaño de las letras, ¿no? El tamaño de las letras. Entonces se puede cambiar también el tamaño de las letras, ¿no? Entonces aquí podemos colocar, por ejemplo, ¿no?, el tamaño de las letras. Entonces, por ejemplo, puedo poner yo las 1. Y a ver, el tamaño de las letras va a ser sex igual 1.5. Entonces, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con este
con estos nuevos, bien, aquí tenemos entonces el gráfico. A ver, está más grande el tamaño de estos, de los símbolos. El tamaño de los símbolos está mayor. Bien, y nuevamente podemos volver acá y podemos ponerlo, por ejemplo, en orientación perpendicular a los ejes. Podemos poner perpendicular a los ejes. A ver, vamos a cambiar eso, el 2. Vamos a hacer coser. Entonces vamos a tener el gráfico. Y fíjense ahora, el de abajo ya está perpendicular al eje, ¿no ven? El eje está en este sentido, pero las letritas ¿dónde están? Están en este otro sentido. O sea, los he volcado a los números de acá. ¿No ven? Lo puedo volcar entonces de esa manera. Si yo nuevamente quiero ponerlos ahí como estaba horizontalmente, entonces vamos a volver nuevamente con este. ¿Y qué vamos a cambiar? Aquí tenemos que cambiar este de acá. Entonces, para que esté nuevamente ahí, en 1, y colocamos esto, seleccionamos, lo hacemos correr y nuevamente va a estar el gráfico como estaba. A ver, ya no va a estar esto en... Entonces, eso es cuando pone el 1 es horizontal. El 1 es horizontal. Después tenemos tenemos entonces el horizontal definido ahí, y tenemos este tamaño también, el tamaño del... Entonces nuevamente podemos tener también vertical. Si yo pongo vertical, entonces si yo pongo 3 acá, 3, entonces ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser vertical. Entonces, a ver, vamos a ver el gráfico. Vertical hemos dicho, ¿no? Entonces, estos también han cambiado nuevamente. Han cambiado estos de acá, ¿no? Y estos también han cambiado. Bien, entonces todo eso vamos a controlar con eso. Con este de acá, donde está con las. Las es un entero que controla la orientación de los caracteres de los ejes. Entonces vamos a colocar nomás esto, ¿no? Y le vamos a, por ejemplo, a ver qué pasaría si yo le pongo acá 2. ¿Dónde va a ser el efecto? ¿Dónde va a ser? A ver, el efecto va a ser en el símbolo. Pues a ver, vamos a ver. Fíjense, el 2 está mucho más todavía. Aquí tenemos el 2. Está claro, ¿no? Estamos cambiándole el 2. Bien, y ahora si le cambiamos nuevamente, vamos a cambiarle a 0.5, por ejemplo. 0.5. Entonces, si lo seleccionamos nuevamente, vamos a hacerlo correr, y entonces ahí tenemos el gráfico. Ahí tenemos, pero ya es muy pequeño ya también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces podemos aumentarlo un poco más. Por ejemplo, el 1. El 1, y vamos a ver, entonces ahí tenemos el gráfico en el 1. Con el 1, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los valores. Bien, entonces de esta manera podemos hacer estos gráficos ahí. Los controladores más importantes, ¿cuáles son? De aquí tenemos que analizar. XLab, ¿qué nos va a poner? Nos va a poner la etiqueta en el eje X. Y el lab, ¿qué nos va a hacer? Nos va a poner la etiqueta en el eje Y. XLim, ¿qué va a hacer? Me va a poner el valor desde dónde va a empezar hasta dónde va a ir. En este caso, de menos 1.5 hasta 1. Y el lim lo mismo, va a ser un conjunto de vector que va a ir de dónde? De menos 1.5 a 2, ¿no? Este es el tipo de carácter puntual, ¿no? 22, o sea, puede ser un rombo, un círculo, una estrellita, una cruz, etc., ¿no? Es el color, ¿no? Este es background, el color también del símbolo, pero en el fondo, ¿no ve? Y este otro, el red, es en el contorno, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos este BTY que controla el tipo de caja que se dibuja alrededor del gráfico, ¿no? Alrededor del gráfico. Este de acá nos va a definir la longitud de los marcadores. Si lo hacemos más largo, más corto. El título, main. ¿Y esto qué sería? La orientación, ¿no ven? Es la orientación de los caracteres, cómo van a estar, y este es el tamaño del símbolo,
¿no? Con esto voy a cambiar el tamaño del símbolo. Bien, entonces eso sería lo que vamos a obtener con este gráfico, ¿no? Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es agarrar el programita que tenemos y guardarlo, ¿no? Guardarlo nuevamente, bien acá, y entonces lo reemplazamos, ¿sí? Bien, entonces podemos salir. Y ese sería entonces el video de ese gráfico.